Salgado. Todos conocemos sus aportes que alrededor de este proyecto de ley de crecimiento económico. De carácter económico urgente estuvo antecedida su contenido por un oficio de manera muy específico dirigido a la señora doctora Joana Pesantes, secretaria general jurídica de la Presidencia, y suscrita por el viceministro de Finanzas, en la cual se asegura que no es posible adjuntar a este proyecto de ley el informe técnico que dé paso al tratamiento de la misma. Por lo tanto, señor presidente y colegas asambleístas, no podemos dejar sentado acá, en otras circunstancias, la incertidumbre que para el país y para la propia Asamblea pone el contenido de esta ley. En otras palabras, no se conoce si el impacto va a ser positivo o si el impacto va a ser negativo. Yo creo que estamos jugando a la suerte con la economía del país. Y esto es grave. Por eso es que esta ley no puede dejar de señalar las circunstancias y el escenario en el cual estamos debatiendo y en el cual puede aprobarse la misma. Porque la economía no está desligada de una realidad política y social, cuyas formas de expresarse de esa realidad lo vivimos en los primeros días de octubre. Me refiero a indicadores alarmantes de desempleo, de subempleo, de incremento de la pobreza, de violencia social, de una desinversión pública, de una desinversión privada también, de un sobreendeudamiento público. Aquí también se ha dicho de un sistema de educación desarticulado, sin recursos, con recorte en sus presupuestos, sin las suficientes asignaciones para la investigación, por lo tanto, sin esperanza de acortar la brecha tecnológica y, por lo tanto, dependencia que tiene este país. Y a esto se suma, y no podemos dejar de señalarlo acá, una deuda histórica pendiente con nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, la ruralidad, las mujeres pobres de este país, los jóvenes excluidos del empleo. Esas condiciones hacen de que la responsabilidad que tiene esta Asamblea realmente sea grande, como acá ya se lo ha manifestado. Si hablamos de política fiscal, es imperioso señalar que esta no puede imponerse ignorando las demandas y esa realidad que en breves términos he tratado de describir. Esa política fiscal debe responder precisamente a esos derechos. Esa es entonces la diferencia de lo que es gestionar la cosa pública, gestionar el sector público de lo gestionar el sector privado, porque a lo uno le rigen unas reglas y una responsabilidad como Estado, y a los otros les rige otras reglas y otros intereses que todos conocemos que, siendo legítimos, el Estado tiene diferentes objetivos. Es preciso entonces darnos cuenta de que acá no se trata de discutir una ley en donde se ha puesto de manifiesto que se trataría de políticas de ajuste ante un compromiso de crédito externo realizado por el gobierno a través del Ministerio de Finanzas con el Fondo Monetario Internacional. Pero todos sabemos cuál es la experticia del Fondo Monetario Internacional, y él está en su lógica, no podemos realmente entenderlo de otra manera. Pero yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que sí es posible
si es posible tener relaciones crediticias externas en donde las condiciones no sean impuestas y tengamos la capacidad también de proponerlas y también de condicionarlas. De eso se trata. Yo he escuchado las intervenciones y por lo tanto acá no se trata del sí o no, sino también de tener la capacidad como Estado soberano de poner las reglas en torno a las cuales unas condiciones específicas, condiciones sociales que exigen de un tratamiento y de una política diferente, sean las que también se consideren en este tipo de acuerdos de créditos internacionales. Yo sí quiero entonces argumentar de que esas recomendaciones bien podrían entenderse como ya han sucedido en otros países, la posibilidad inclusive de replantearse las reglas de negociación. Yo sí quisiera también, señor presidente, aquí se ha dicho que la ley es grande, es vasta y que por lo tanto hay que particularizar su análisis. Me quiero referir básicamente a lo que podría considerarse el corazón mismo y la esencia de esta ley a criterio propio. Y me refiero a algo que acá se ha dicho, y se ha dicho algunos elementos que es preciso aclararlo. No tengo la intención de responsabilizarme, no tengo la responsabilidad de decir o de defender por defender a nada ni a nadie, sino quisiera entender de que este país y en este espacio de deliberancia democrática tiene que decirse los temas con argumentos. No puede contraponerse sino estas ideas que en realidad responden a una mirada, a un modelo de Estado, a un modelo económico. Y aquí se ha dicho que hay un modelo fallido, que hay un modelo desgastado, que hay un modelo que ha generado crisis. Y frente a eso hay que evaluar a efectos de que esas expresiones no nos lleve a repetir la historia. Porque si hablamos de combatir la pobreza, tenemos que entender aquello, que la pobreza no es el resultado de una política de ayer o de anteayer. La pobreza fundamentalmente en nuestro país es estructural, es histórica. ¿O acaso no nos acordamos lo que pasó en 1983, cuando el Estado asumió el pago de una deuda del sector privado, sucretizando esos compromisos externos y haciéndonos pagar a los ecuatorianos más de 4.000 millones? Esa estructura del Estado, ese diseño del Estado, de un banco central, vía decreto, que posibilitó precisamente priorizar esos intereses sobre los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, ha ido generando y acumulando esa pobreza histórica. Y me refiero a defender en el sentido de los indicadores que nos da precisamente algunas estadísticas respecto de lo que se considera los índices de pobreza. En el país, desde el año 2008, da cuenta que la pobreza en general se tenía y superaba los 35 puntos porcentuales. Y al 2017, esta precisamente se ubicó en 16 puntos. Es eso entonces tenemos que dar cuenta y tomar como parámetros de lo que significa la implementación de una política y de un modelo. En esas circunstancias, presidente, quiero más que nada referirme a lo que han sido estas propuestas referente a la reforma del Código Orgánico Monetario. No se puede permitir, señor presidente, el que tengamos un banco central cuya autonomía administrativa y presupuestaria establecida en la Constitución hoy se incluya una autonomía institucional y técnica, en donde el Estado, el gobierno,
pierda toda capacidad de regular el sistema financiero nacional, tanto a nivel público como a nivel privado. Estamos privatizando los recursos públicos. Recordemos que en el Banco Central se depositan todos los recursos de los GATS, de la Seguridad Social, de todas las entidades del Estado, y por ley estamos prohibiendo de que las autoridades de control, las autoridades de las finanzas públicas, las autoridades de gobierno inclusive no puedan dirigir, no puedan gestionar esos recursos. Es inconstitucional lo que se pretende hacer con el Banco Central. Y peor aún, liberar de todo control a un sistema financiero que va a depender justamente de una junta, de un directorio en donde ya no será preocupación quién es presidente de la República, porque estaremos en manos realmente de un sistema financiero que imponga las condiciones políticas y económicas de este país. Finalmente, presidente, yo creo que la Asamblea Nacional tiene temas importantes que en este momento puede aportar frente a esta ley que da cuenta de una incapacidad, de una inoperancia, pero ante todo de una declarada actitud y conducta de privilegios con un sector. Me refiero al sector de la banca. Por eso insistir que se trata de dinamizar la economía, el crecimiento productivo de este país, así como lo hicimos cuando se aprobaba la ley llamada desarrollo productivo, tiene que ver con revisar las tasas de interés. Tiene que ver con poner un impuesto justamente a la intermediación financiera, porque los bancos y el sector financiero en este gobierno, en el anterior y diría yo en todos, han tenido grandes privilegios y grandes ganancias. Solo ahí, presidente, podríamos dar cuenta que la Asamblea Nacional tiene capacidad de propuesta y de buscar alternativas para financiar un déficit estructural que jamás tiene que ser sobre la base de financiar la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y, ante todo, el desarrollo productivo del emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas. Aquí está en juego grandes intereses de 270 empresas económicas en este país, que son precisamente, presidente, los que esta Asamblea tiene que pedir una auditoría para saber cómo se beneficiaron de la Ley de Fomento Productivo. Si eso lo hacemos, ahí saldrá precisamente a quienes tenemos que gravar con ese principio de quién más tiene, más paga, y hacer una justicia tributaria. Gracias, presidente. A usted, asambleísta.